La 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 la, la 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 la. Tú que estás de paso en la tierra y has encontrado el camino que va hacia la libertad. Cuando el ser humano comprende en su totalidad que parte de nuestra misión en la Tierra es el cuidado responsable de toda la vida que en ella habita, ya sean plantas, animales o la vida inanimada, habrá un verdadero equilibrio, una sincronicidad de energías para mejorar nuestra vida y sanar a nuestra Madre Tierra. El saber que también somos uno con nuestro entorno nos hace seres amables, cálidos, amorosos, felices. Nos abre nuestra conciencia espiritual. A través de sus experiencias de vida, Arturo Pozo nos muestra cómo llegó a este camino de integración, esperando que sea fuente de inspiración para que todos nos unamos en este mismo sendero. Saludos queridos amigos, los recibe Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy tenemos nuevamente la presencia de Arturo Pozo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás con nosotros? Muy bien, Jacqueline, bienvenida aquí a la casa de Amatlán. Así es, pues estamos desde Amatlán de Quetzalcóatl, aquí en Morelos, con la vista del Teposteco, en una vida que se integra en todos los sentidos con la naturaleza. Por eso este programa se llama La Naturaleza. Vamos a hablar desde muchos aspectos de la vida de Arturo acerca de su encuentro con la naturaleza, pero también todas estas enseñanzas que él ha recogido a través de todo este tiempo, cómo la aplica y qué puede él enseñarnos a nosotros desde donde estamos. Arturo, para ti, ¿qué relación importante tiene la naturaleza con lo espiritual? Bueno, de hecho nosotros somos seres espirituales, todos, asesinos, ladrones, corruptos, santos, todos, gente buena, mala. Y somos porque tenemos esa frecuencia en nuestro interior y nos hemos separado de esa frecuencia por estar involucrados solamente con el exterior. Entonces, el hecho sencillamente de que todos hemos vivido buenos o malos cuando estamos en la naturaleza, frente al mar, en un bosque, nos sentimos muy bien por la frecuencia que tiene eso, pero también porque nos ayudan a reconectarnos con nuestra frecuencia fundamental, que es donde está, yo diría, la última verdad, ¿no es cierto? Entonces tenemos un sabor de esa última verdad. Y cuando salimos de vacaciones y vamos al mar o otros lugares tranquilos, pues sucede un poco eso. Así es. Pero luego volvemos a la ciudad y con todo el trajín y las preocupaciones y la sobrevivencia y etcétera, pues se pierde, nos alejamos, la frecuencia se baja. ¿Sí? Entonces la relación con la naturaleza es espiritual en ese sentido, que es que no tiene nada de ensoñación, sino que es muy comprensible. Así es. Ujú. Desde nuestros pueblos originarios había esa relación bien concreta y bien entendida de que es una armonía por completo, ¿no? Y que tienen que estar en comunión, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, aquí las tradiciones mexicanas, pues que te levantas, das saludo a los 4 puntos cardinales, tocas el caracol, todas estas cosas que te armonizan, pides permiso a las plantitas para cortarlas, es todo un ritual de vida permanente, ¿no? Y esa integración de todo, de la naturaleza contigo, con tu esencia, y comprender que eres uno con toda esa parte, ¿no? Sí, porque en los contextos de los pueblos espirituales originarios, perdón, donde vivimos es la Tierra, es el planeta, y la concepción es que vivimos gracias a la Tierra, y si vivimos gracias a la Tierra es nuestra madre. Entonces los pueblos originarios, su visión es que tratan a la Tierra como su madre, cuidándola, Así es. que es contrario a la visión que impera en el mundo, que hay que hacer uso de la tierra. Es como tratar a tu madre como algo Qué horror. para ser usado, Sí, sí. no para ser amado. Ujú. Entonces, fundamentalmente esa para mí es lo que he comprendido. Y por supuesto que siento, no solamente una cosa intelectual, sino que siento que es mi mamá. No solamente este lugar que tiene alta frecuencia, porque pues, es el campo y naturaleza,
sino que también en la ciudad, ¿no? A pesar de que mi mamá está tapada por cemento, edificios y toda la locura de los celulares, las frecuencias que se cruzan y nos afectan el cerebro, pero que lo hemos inventado nosotros, eso no es un invento de la Tierra, de la mamá. Así es. Entonces, pero de todas formas, en este proceso de ir comprendiendo que soy hijo de la Tierra, por así decirlo, es luchar por sus derechos. Ya a ello me he dedicado hasta sin darme cuenta, o sea, era como un proceso natural de ir aprendiendo y enseñando cómo podemos cuidar lo que estamos destruyendo. Tú, que ya no pierdes el tiempo quedándote en los lamentos. Aquí estamos en una parte del Teposteco, en la montaña, con esta formación rocosa monumental y disfrutando el canto de los pájaros, las plantas, el sonido del agua que se oye por ahí de repente, el viento. Y en este sentido, Arturo, ¿cómo empieza tu relación con la naturaleza? Bueno, es todo un proceso también. Desde niño empieza. Bueno, yo nací en la ciudad, hijo de la ciudad, aunque tenía unos padres. Mi madre nació en el norte de Chile, en una ciudad pequeña, y mi padre en el sur. Y ambos tenían relación con la naturaleza. Mi familia y mis padres tenían algunas tierras de mi padre, digamos, y ellos tenían empleados mapuches, que son el pueblo originario uno de los pueblos originarios y mayoritarios en Chile. Y había mucha simpatía por ellos, desde mis abuelos, mis tíos. Un tío escribió sobre ellos, sobre su parafernalia mágica y todo eso. Entonces yo crecí también, porque somos seres condicionados, influenciado por la simpatía hacia los mapuches. Y tuvimos empleadas de servicio mapuches también, y gente muy buena. Y allí, digamos, es un elemento ¿por qué empecé a relacionarme con la naturaleza en este proceso? Me di cuenta que en mi escuela eran racistas todos mis compañeros, entonces no entendía yo eso. Y posteriormente pues entré a la universidad, pero tuve una experiencia que me marcó. Solíamos ir de vacaciones a un pueblo en las montañas, estaba cerca de Santiago, con mi familia, y resulta que en ese tiempo, influenciado también, condicionado también por las películas de cowboys y violentas, yo quería tener un rifle, pero estos rifles de balines o postones le llamaban allá. Entonces, una contradicción muy grande, porque en la Navidad mi padre me regaló un rifle a postones. Y a un primo que vivía enfrente de mi casa, su papá también le regaló un rifle a postones. Así que todo lo que disparábamos, ¿no? Y yo quería matar un pájaro. Entonces cuando fuimos de vacaciones a este lugar, desde la ventana del cuarto que tenía con mi primo, se veían árboles, muchos árboles, pues vi que había un pájaro y le disparé, y era un tordo, un pájaro negro. Entonces salí, corrí, tomé el pájaro y lo llevé a la cocina para que lo preparara. Bueno, eso es un detalle, pero ese mismo día, caminando en las inmediaciones de la residencial, que era muy silvestre todo, veo que hay un zorzal, que son primos del cenzontle, y estaría el zorzal como unos 6 metros, parado sobre un tronco. Entonces le digo a mi prima, mira, el zorzal, acerquémonos, y ahí le disparamos. Y sucedió que nos acercamos y el zorzal no se movió, estaba allí mirándonos. Entonces yo le apunto, le disparo y siente el pájaro, el impacto del balín. Entonces, bueno, yo entusiasmado pongo otro y ¡pah! Otro, y el zorzal no se mueve.
y luego otro, y este entusiasmo de llegar a matarlo se empieza a transformar en angustia y todo, el que el zorzal no se mueve y otro más y otro, y yo empiezo a llorar y desesperado le sigo disparando para que se muera. Y lo que hace el zorzal es que salta y se viene dando saltitos hacia mí. Y yo disparándole, y ya cae, así a mis pies. Y lo tomo y todavía está vivo. Entonces no había que hacer, ya no quería dispararle más. Y ya siento que pues, su vida se está yendo. Y hago un hoyo en un lecho de una acequia. Allá se llaman acequias, que había muchas porque el agua de la cordillera cae. Y ahí entierro al pájaro y quedé traumado. En el fondo esa muerte fue un regalo porque era claro que nunca más en mi vida iba a matar a ningún pájaro, ningún ser viviente. Y eso se me quedó así en el corazón. Entonces, una serie de experiencias que van y que tenía que ver, digamos, este hecho con la muerte, con la violencia, con que algo se quedó muy fuerte allá dentro de mí sin registrarlo intelectualmente porque era un niño, o sea, no podía explicarlo. Y luego, pues ya entré a la universidad, todos mis compañeros, casi todos urbanitas, y a excepción de la prepa, en ese tiempo se llama las humanidades allá. Tenía un compañero que era pobre, y tenía una beca en la escuela, y le conté a mi mamá de él. Entonces, ya como teníamos 2 turnos, vamos a decir, en la mañana y en la tarde en esa escuela, lo llevábamos, yo lo invitaba a comer o a almorzar, se dice allá, y él venía del campo. Y pues era una persona muy distinta a mis amigos, urbanitas, vamos a decir, y muy bonita persona. Y nos hablaba de su vida y el campo y todo eso. También estuve muy relacionado con los caballos porque un amigo que su familia tenía tierras nos invitaba a los de la colonia, al barrio, y pues nos daban un caballo para cada uno y estábamos varios días y nos encariñábamos con los caballos, y hacíamos carreras y bueno, y era una relación con el animal muy, muy fuerte, hasta incluso a veces yo con algunos amigos le quitábamos las monturas y era andar con un mecate o cordel en el hocico del caballo y así, y subiendo y haciendo acrobacias arriba. Bueno, una vida muy, muy feliz con los animales y tuve perritos también, me regalaron un perro mis padres, pero hubo que deshacerse del perro y yo me había encariñado con el perro y fue todo un drama. Bueno, estoy acordándome de cosas que tienen que ver con este proceso de por qué me fui relacionando con la naturaleza siendo un niño y un joven condicionado en el urbanismo. Bueno, ya saliendo de la universidad como ingeniero, ya paso a trabajar como investigador en física nuclear. Ya ahí lo que les contaba en una entrevista anterior, entro a participar en el movimiento ecologista austriaco y alemán para frenar una imposición del gobierno austriaco de generar 16 centrales nucleares en todo el país sin la anuencia del pueblo. Entonces, lo cual a mí me parecía una aberración por el peligro que significaba la construcción de todas esas centrales nucleares, cuyo vida media es de 40 años y después ya no sabes qué hacer con eso porque no había forma de eliminar la radiactividad. Y bueno, el peligro para el país, para Europa, para el mundo. Entonces, yo creo que con todas estas cosas y varias más que pasaron con mis experiencias en el campo, en la naturaleza, y facilitaron el que yo, contradictoriamente siendo investigador en física nuclear, estuviera participando al mismo tiempo en los movimientos ecologistas. Y por ahí empieza, luego yo renuncio a eso por otras razones que expliqué que tenían que ver con mi mente. Y en el año 81 formamos en México
prácticamente la primera organización ecologista que se llama Sobrevivencia AC, Asociación Civil. Y pues nos veían como locos porque en realidad está un poco desubicado porque uno de nuestros principales puntos era no permitir que se siguiera abriendo la capa de ozono, que por supuesto era una lucha válida, pero ¿quién entendía eso? O sea, muy poca gente. Entonces, sentíamos y teníamos cierta información de la destrucción de los bosques en América Latina, en México y todo eso, pero este punto era muy central. Ujú. Y me tocó entonces ir a Estados Unidos con un señor que manejaba la información con sus agencias y todo, que se llamaba Lester Brown, una muy bonita persona. Y él tenía mucha simpatía por nuestra asociación. Y ahí me informé muchísimo más de todas las variables que estaban ocurriendo en el mundo, de la destrucción del planeta, es decir, ¿no? Pues, ¿te parece que vamos a ir caminando otra vez nuevamente hacia abajo? Vamos a ir por partes y visitando todo este panorama tan bello para que también ustedes se involucren un poco con este sentir de la naturaleza. Fíjense que allá, acá arriba, para dejarlos con esa imagen, hay posiblemente unas pinturas rupestres que se han localizado en esta zona. Y bueno, con ese panorama los dejamos en lo que vamos bajando hacia otro punto. De aquello que ya pasó, tú que cambiaste lo de antes porque encontraste brillante. Ya en México, con un amigo que viajó mucho por el mundo, hijo del arqueólogo que descubrió los sitios de Palenque, se llama Alberto Ruz, fundamos lo que se llama un Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra. Entonces, Temoaya, es como un templo grande, ñañú, otomí, les dicen. Ellos se hacen llamar ñañús, el pueblo originario. Logramos que vinieran representantes de los pueblos originarios de México y Centroamérica y personas que vinieron de otros países. Entonces fue un evento inmenso y muy bello. Entonces todas las mañanas hacíamos un saludo al sol de agradecimiento por la vida y muchas comisiones respecto de cómo defender la tierra. Entonces ahí me quedó claro que hay dos visiones, las de los pueblos originarios que consideran a la tierra como su madre y que hay que protegerla, y la otra visión que tiene que ver con sacar provecho de la tierra y que tiene que ver con los negocios. Exacto. Y ese sacar provecho de la tierra significa destruir a nuestra madre, que es la que nos sustenta. Entonces es una posición realmente espiritual porque no está relacionada con la codicia, con la ira, con la violencia. De toda la gente, o la gente que yo conocí de los pueblos originarios, muchísima, y también de cherokees, iroquees, y viví con un maestro de Manitoba, se llama Eagle Star, en Cache Creek, que es un lugar que está como a 5 horas de Vancouver, y me enseñó muchas cosas, me enseñó que todo está vivo, digamos, los organismos, las frutas, Las todo, piedras también. todo está vivo. Entonces él hablaba antes de comer, pues hablaba con la comida, pedía permiso, agradecía, y todo eso se me fue también quedando, para comprender realmente nuestro camino como un ser humano que es sensible y que siente la vida, no que la piensa. Que la siente. Porque el otro lado es pensar cómo vamos a hacer este negocio, cómo sacar aquí. Cómo saco provecho Y eso genera sufrimiento también en esas personas. Así que, y claro, está el sufrimiento de ver destruir el planeta por estas personas, y es un sufrimiento de compasión, porque no solamente nos es atenido a nosotros, los seres humanos,
es atenido a los conejos, a los perros, a los ciervos, a los osos, a todo Así es. lo que vive, los pájaros, a todo, a las plantas. Sí, ¿no? es sentirnos un elemento más de esta vida, no el Así es. todopoderoso que puede Claro. aprovecharse de la vida. Así es. Así que, pues, estas experiencias van generando ya una apertura del corazón, porque en realidad es eso, amor por lo que llamamos vida. Ajá. Y pues es maravilloso, diría yo, cuando vas descubriendo eso y sintiendo cariño por todo esto, que es estar aquí, digamos. Sí, una comunión. Uno desaparecido y estar aquí nomás, y que es un paraíso en realidad, ¿no? Así es. Ujú. Ujú. De no alterarte la paz. Lai, la, la, lai. Lai, la, la, lai. Arturo, y con este grupo, ¿qué es lo que empiezas a hacer y bueno, cómo se va derivando el trabajo de todos ellos? Bueno, en mi experiencia, el tiempo que estuve allí y relacionado con ellos también, la dedicación fue a tratar de integrar e interrelacionar comunicativamente a los pueblos originarios, porque son pueblos, son como pequeños países que tienen su cultura, sin embargo la visión es la misma, cuidar a la madre tierra. Entonces me tocó, ya con el conocimiento y que me conocían, ser invitado, digamos, por los consejos de ancianos de Estados Unidos y de Canadá, y al mismo tiempo llevar maestros de los consejos de ancianos de ancianos de México, Centroamérica y algunos de Sudamérica. Entonces ellos hacían sus convenciones, vamos a decir, y todo el objetivo era cómo efectivizar, informar también la defensa de la madre tierra, prácticamente, que se estaba destruyendo. Así que esa fue, digamos, la visión y la misión del Consejo de Ediciones Guardianes de la Tierra, que aún quedan algunos amigos en eso, trabajando por el bosque de agua, cómo se salva el agua y los bosques. Y después de eso, pues algunos de nosotros nos integramos al movimiento bioregional de la Isla de la Tortuga, en que allí era más fácil el trabajo porque era sistemático, era de gente que se había salido de las ciudades y que vivía en los lugares donde eliminaron a los pueblos originarios y recuperan el acervo cultural y de trabajo por la tierra, salvando el agua y cultivando. Y de ahí sale toda la filosofía. Entonces allí también conocí al maestro Eagle Starr y fue, digamos, también un parteaguas. Es que ha habido varios parteaguas. Y los parteaguas van encaminados a ayudar dentro de mis capacidades a salvar el planeta de alguna forma o neutralizar el efecto destructor del sistema pues que vivimos, que es depredador. Así es. ¿No es cierto? ¿En su momento sí tuvieron impacto estas actividades? Sí, claro, los impactos están más bien relacionados con las cercanías de esas comunidades, la gente que vive cercana a esas comunidades, porque hay una relación presencial. Y qué bueno que me preguntes eso, porque en la ecología, no sé si todavía dentro de la filosofía de la ecología o las descripciones, se habla de que hay que actuar local y luego globalmente. Y para mí hace muchísimos años descubrí que hay que actuar personal, local y globalmente. Entonces lo personal implica tener confianza, tener relaciones de confianza con la gente. Saber que estamos pensando lo mismo y vamos empujando hacia una misma dirección, que es ayudar al planeta a que siga viviendo para permitirnos vivir a nosotros. Claro. Y eso me imagino que te ha dejado una enseñanza, ¿no? Que vamos a ver ahorita más tarde, pero acerca de qué hacer, cuál es tu relación personal con la naturaleza fundamentalmente, ¿no? Que te ha llevado a una conciencia mayor, ¿no? De aquellos momentos en que de joven me dices, pues
solamente la veía por verla, ¿no? Y me habías platicado que te costaba trabajo de involucrarte con la naturaleza, hasta este punto donde tú también te vuelves un factor importante para ese cambio. Claro, básicamente actualmente, yo soy en estos momentos asesor de donde vivo, que viven más de 4.000 personas, es una unidad habitacional, para detener la corrupción que hay ahí de parte de la administración. Esa es una parte, entonces enseño consenso y cambio, o sea, cómo hacerle para lograr tener una Comunidad mejor. claro, y subir el nivel de vida y que sea democrática, clara. Eso es como servicio. Uh-huh. Lo otro es que pertenezco, y también hace 30 años, a un consejo de ancianos que se llama Los Zorros Plateados, donde cada uno hace labores muy importantes para la vida en la Ciudad de México, que es inmensa, como 30 millones de habitantes. Y ellos, y juntos a veces también, hemos logrado detener la destrucción de los árboles, de los bosques, porque sin bosques no hay agua, Claro. si la gente no sabe eso. Entonces, Claro. hablar de agua es hablar de bosques, Sí. detener el cártel inmobiliario, que realmente también por el negocio se va destruyendo el tejido social. Y bueno, he sido coordinador de los líderes de Coyoacán, también Ajá. con estas metodologías de consenso y cambio. Sí. Y la otra es el trabajo inmediato en la tierra, aquí en Amatlán, pues trabajar la tierra, los arbolitos que planto, cuidarlos, o sea, no estar separado de eso. Claro. Entonces, y bueno, pues, la terapia también algo va pasando que la gente también empieza a darse cuenta de su desconocimiento. Pues sí, totalmente. Pero parte por el desconocimiento de sí mismo en realidad. Totalmente, pero esta etapa, veníamos comentando, que es importante porque todo lo que está pasando, que son reacciones de la madre tierra, el clima y demás, y hasta las guerras, ¿no? Están llevándonos a un punto de encuentro con nosotros mismos, con esta madre naturaleza, que es muy importante. Que engañan este momento y que te alejan de ti. Cuéntanos, Arturo, ¿qué más experiencias tienes con estos grupos que vas encontrando en el camino y que se van dedicando al apoyo a la naturaleza, a la conformación de fuerzas para poder trabajar en pro de la naturaleza? Bueno, en este evento inmenso que tuvimos en el Centro Ceremonial Ñayú, no solamente fue el inicio del Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra, sino que el Consejo de Ancianos al que pertenezco hasta el día de hoy, que nos seguimos juntando, esto tiene como más de 30 años, llamado Los Zorros Plateados. Y cada uno de nosotros ejerce un trabajo, no me voy a explayar sobre ello, pero yo diría que hay algunos que son trabajos prácticamente de héroes, de enfrentarse al sistema y han hecho cosas, digamos, Ajá. como uno que habló con todos los campesinos de cordones montañosos que rodean a la Ciudad de México, al Distrito Federal, convenciéndolos para que cuidaran los árboles, porque ya como te decía, árbol significa agua. Así es. Entonces, cortar un árbol es disminuir el agua, aportar en la disminución del agua. Eso muy importante porque es como cuando nos juntamos, es como una revitalización de lo que estamos haciendo. O sea, cada uno sale con más cariño por nosotros, con más cariño por la tierra y hacer lo que tenemos que hacer en defensa de la tierra. Y otras cosas que pasaron cuando viví en Nueva York es que allí participé en el American Field Service, que es una organización para proteger los derechos de los pueblos originarios. Participé en un par de veces en un evento maravilloso que se llama el Rainbow Gathering, que es el encuentro del arco iris. Entonces vienen de todas las religiones, de organizaciones alternativas, y es maravilloso porque antes de que ocurra ese evento, unos 8 meses antes, se solicita a las autoridades que nos faciliten ese espacio y mucha gente ya comienza a sembrar, de tal forma que cuando está el evento ya hay comida que ha sido sembrada allí.
parte, no todas. Ujú. Hay muchas actividades, talleres, música, vienen músicos de todo el mundo, entonces una vez caminando en esos senderos, porque nos prestaron 10 hectáreas para hacer este evento, que fue en Pensilvania, pues escuché música de piano, entonces al lado, claro, Estados Unidos, un país desarrollado también, al lado de un arroyo, pues había un piano de cola y había pues la luz de la luna y el piano, era una cosa así como andar en sueños Ajá. y gente vestida a la usanza de la Edad Media también, pero miles, ¿eh? Miles de personas. Entonces, bueno, y también fui activista en Greenpeace. Ujú. Y en Greenpeace tuve una serie de experiencias porque antes de que llegara el invierno nos distribuíamos en comandos ecologistas. Entonces, en un carro, 5 personas, barríamos con mapas todas las partes de los suburbios, las partes exteriores de la ciudad de Nueva York, en el campo prácticamente, para ir puerta por puerta pidiéndole a las personas que se integraran y tuvieran la membresía de la revista de Greenpeace. Ajá. En ese tiempo, pues se había pasado hacía poquito lo del Rainbow Warrior, Ujú. el guerrero del arco iris, que era el barco de Greenpeace que se ponía frente a los barcos balleneros para evitar la matanza de las ballenas, y frente al atolón de Mururoa, donde el gobierno francés hacía sus pruebas atómicas y por supuesto mató a muchísima gente de las islas con la radiación, Qué barbaridad. y envió a un comando francés y pusieron una bomba en este barco, Ujú. donde murió un tripulante y varios quedaron heridos, y el barco quedó inutilizado. Sí. Entonces, eso fue un motivo muy fuerte de que Greenpeace se fortaleció mucho para que se hicieran las acciones. Ujú. Otras acciones que hacíamos era ponernos trajes de buzo y nos poníamos debajo de los chorros de líquidos químicos contaminantes que producía la Bayer, la Ajá. industria Bayer, y llamábamos a conferencias de prensa, Ujú. mesas redondas de prensa, y donde se denunciaba esto. Al mismo tiempo, el 80% de los lagos de Nueva York estaban muertos por la contaminación. Ujú. Entonces me tocaron una serie de experiencias porque me dejaban o nos dejaban en un punto preciso y teníamos que barrer, suponte, 30 casas, golpear, y siempre las experiencias eran muy distintas, pero ya había algunas extremas de gente. Una vez recuerdo que había una especie de mansión y caminé, el dueño de la mansión me lanzó 6 de estos Rottweiler, estos perros, Ajá. y yo ya iba a mitad de camino y vi que si me ponía a correr los perros me Ay, alcanzaban te y me iban destrozaban, a destrozar. Como en ese tiempo yo practicaba ya meditación budista zen por haber vivido en el monasterio, sencillamente y con mucho miedo también me senté y empecé a tratar de meditar. Y los perros me rodearon y yo sentía sus hocicos aquí y al final me empezaron a lamer. Fíjate. Ay, qué experiencia. Y ya el tipo llamó a los perros y yo me acerqué a él y le dije quién era y solicitándole la membresía, pero Ajá. no quiso él y ya yo me fui. Otra vez con gente loca que me invitaba, o un loco que me invitó a pasar y me ofreció todo y qué sé yo. Y después ya no me dejaba salir de la casa, ¿no, hombre? Qué riesgos, ¿no? Sí, y gente con mucha neurosis también me Ujú. tocó, y gente muy buena también, familias que Qué barbaridad. me invitaban a cenar y daban su dinero, pero yo no me podía quedar a cenar, sino que tenía que cumplir con el objetivo. Claro. También conocí al dueño de las camisas Lacoste su mansión. Primero llegué y 2 empleados que eran de Honduras, y dice, el señor ya llega, entonces llegó el señor. Y yo era también muy ingenuo, poco, porque recibíamos de la membresía, el 40% era para nosotros y el 60% para Greenpeace. Ese era nuestro pago. Ajá. Y le podía haber pedido yo al señor unos cuantos miles de dólares, pero el señor me dio $50. Fue Fíjate. una gran oportunidad perdida ahí. Y bueno, trabajar luego en la ciudad, en Nueva York, y también había que tener
un campo emocional muy fuerte porque había gente muy agresiva, muy insolente, pero era muy redituable, o sea, era muy recompensante. Incluso me detuvieron los policías porque me denunciaron, como era de noche, ya había llegado el invierno, Ajá. en esos lugares de casas grandes, entonces me llamaron a la policía que probablemente había un ladrón por ahí, entonces me llevaron Qué barbaridad. a la delegación y yo estaba asustado porque pues andaba sin papeles prácticamente y tenía una credencial de México, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, me tuvieron ahí detenido y me permitieron llamar a la central en Nueva York, en Manhattan. Entonces me responden, sí, no te preocupes, te vamos a sacar ahorita, ¿no? Y claro, me sacaron. Entonces en la noche, llegábamos en la noche a dar el resultado de nuestro trabajo y el dinero. Y yo en realidad me sentía como un héroe, así, ¿no? Pero era algo común Ajá. que nos detuvieran. Entonces, después ya me detuvieron 2 veces más, ya sabía que me salvaría Greenpeace, Ajá. ¿no? Y había simpatía de parte de los policías también por Greenpeace. Y todo ese trabajo era, pues, sencillamente ayudar a los procesos de concientización de la gente para ayudar a los procesos de la vida, que es Ujú. la naturaleza. Sí, sí, sí. Y también, pues, en el monasterio budista Zen, también en los momentos de trabajo había una parte de trabajar la tierra, de aprender a cultivar, todo eso. Entonces, todas esas cosas se fueron juntando y luego ya volviendo a México, pues seguí con la actividad y luego fui a Ottawa, a Canadá, Ajá. fui a Toronto, Ottawa, Vancouver, a solicitar ayuda para el movimiento ecologista mexicano. Pero resulta que un ex amigo, que fue un embajador de México en un país europeo y era economista, él introdujo el concepto que fue aceptado en Naciones Unidas, que México era un país desarrollado. Ujú. Cuestión que era una falacia, porque pues, había en ese tiempo 45 millones de pobres, no tenía, y pobres y miseria. Ajá. Y entonces ya se cortó la ayuda que podía tener los movimientos Ecologistas. Ajá. ecologistas. No, se cortó sencillamente, entonces mi trabajo ahí fue me sentí muy frustrado, digamos. Claro. Y también sucedió que estando en esas allá, vino lo de Chernóbil, que fue el desastre más grande que ha habido Así es. en Ajá, ese tiempo, el la desastre planta más nuclear. grande de la humanidad, Así es. que todavía tiene consecuencias cuando explotó Totalmente. la central nuclear esa. Sí, sí, sí. Así que bueno, Horrible. pero todo eso iba acompañado también de estímulos muy apreciados de parte de gente que conocía y de aprender cosas y aprender, porque al cerebro le gusta aprender también. Ujú. De todos nosotros le gusta aprender cuando está buscando y estaba muy joven también. Entonces todo eso hasta el día de hoy implica que lo que hago tiene también que ver con los derechos de la tierra. Tiene que ver, no es fundamentalmente eso, pero es muy importante, Ujú. muy importante. Es especial ver cómo uno se puede involucrar a tal grado cuando entiende esta relación, esta necesidad, pues hasta de defenderla con la vida. Y que muchos de nosotros encerrados en las ciudades no nos damos cuenta de todo lo que está pasando y de los grupos que hay apostándole a este cuidado. Todo esto que nos has relatado, bueno, pues en parte muchas de estas cosas yo lo desconocía, incluso de este grupo que tienes tú aquí en México para esta defensa, ¿no? Eh, y que es importante darlo a conocer, porque en determinado momento, pues hay gente que puede ayudar y puede recargar esas baterías, ¿no? Y desde muchos aspectos, pues también contribuir. Y algo bien especial es contribuir con la propia vida de uno, que eso es a lo que vamos ahorita. ¿Te parece? Me parece muy bien. Que nos enseñes toda esta serie de cúmulo de saberes. Ahorita, ¿en dónde están recayendo? ¿Cómo es que actualmente tu vida ha tomado este giro y que también lo aplicas en ti, en tu diario vivir, en este cuidado de la tierra? Claro, yo aquí trabajo la tierra, le dedico por lo menos unas 2 o 3 horas diarias. Ujú. Con eso también
me doy cuenta del inmenso trabajo de los campesinos que nos alimentan, que hay muchos, son bastantes millones, a Sí, pesar de de la agricultura industrializada. Hay un gran cúmulo de campesinos que siembran, cultivan y envían esa comida hacia nosotros que así es. desconocemos eso. Sí, Entonces, muchas veces en los cantos, en el budismo y en otras religiones que conozco, o grupos espirituales, se agradece, digamos, a los campesinos que nos alimentan. exacto. Entonces, aquí trabajando la tierra, digo, yo trabajo un mínimo de lo que trabaja un campesino para cultivar la tierra y por eso mi agradecimiento a ellos es mucho Claro, mayor, claro. digamos, porque lo vivo con mi cuerpo, eso, ¿no? Convencido de eso. Y en la Ciudad de México, pues ahí tengo un jardincito y tengo dos jardincitos y pues ahí tengo también plantas. Ujú, Y eso también requiere tiempo. Entonces, cuando, digamos, para una persona que me puede escuchar, dice, no, para este señor es muy fácil eso. Claro que no ha sido fácil, ha sido mm, todo un proceso desde niño, que es lo que les he platicado. ajá, Y que cosas que me han impresionado, que han quedado ahí en el inconsciente, y que de repente se abren y se comprende más. Y ujú, que le ha pasado a todo el mundo. claro, Entonces es recuperar eso. Por otra parte, como estamos condicionados y acostumbrados en las casas, en así es. vivir en el cemento y todo eso, es muy difícil cambiar de hábitos. Es decir, Ujú, claro, la gente, mucha gente, probablemente, no sé si la mayoría, por las redes sociales, por las noticias de lo que está pasando, están informadas de lo que está aconteciendo, que no es nada, agradable, así así es. es, no es nada agradable. Entonces la gente dice, bueno, y qué hago yo? O sea, ¿de qué me sirve lo que está diciendo este señor con su vida? Y Ajá. que, bueno, pero sí se puede hacer mucho, porque en realidad la posibilidad de cambiar lo que está pasando tiene que ver con la conciencia de la gente. Entonces, ¿qué es la conciencia de la gente? Yo coordino hace 33 años a todos estos grupos de religiones, que se convirtió ya en una hermandad espiritual, porque la espiritualidad es de creyentes y de no creyentes, sino que Así tiene es, que ver con la alta frecuencia nada más, exacto. y ya, Ajá, y una comprensión amplia nada más de la vida. Pues enseñarles, a ver, cuando te das un regaderazo o ducha, y la gente acostumbrada a tirar el agua hasta que saliera caliente, y todo eso es agua potable que se tira, así es. ¿sí? Entonces ya poner una cubeta, un balde, ok, esa primera cosa, de a poquito, haces. Ahora, bueno, cuando te lavas los dientes, ¿cómo le haces? Pues poner un vasito y no tires el agua ahí tirándote ahí mientras tú te estás lavando los dientes, ok, otra cosa más. Y eso no solamente tiene que ver con cosas técnicas, porque es cierto que estamos ayudando a millones de personas en Ajá, la Ciudad de México que no tienen acceso al agua, que porque exacto. viene una pipa una vez a la semana Uy, y vas con dos cubetas y con dos cubetas, los que tienen suerte, te las ingenias para pasar esa semana. así es. Y que nosotros no sabemos lo que tenemos el privilegio de tener acceso al agua. Ujú, Entonces, cada vez, ¿cómo le haces entonces con el agua de lavar los trastes? O sea, primero sácale con una servilleta que ya has usado ajá, el aceite, ¿no es cierto?, los platos, sácaselo, ¿no? ajá, Y luego lava con jabón biodegradable eso, pero esa agua no la tires. Y lava primero lo que no tiene aceite. Y esa agua que aprendes a lavar, que no te ajá, caiga ni una gota, y la vas tirando en una cubeta. Esa agua te puede servir para el baño o claro, para plantas, ¿no es ajá, cierto? Y las que contienen poco aceite también la puedes utilizar. Entonces hay agricultura urbana. Entonces sí puedes tener jitomate, zanahoria, lechuga en tu casa. El problema es que aunque lo sepas, es como cambias el hábito. exacto. El tiempo que le tienes que dedicar, O sea, el aprender estos cuando ya es un recursos. hábito ya no requieres tiempo porque es regarla Ujú, dos veces, tres veces a la semana, un poquito, pero es el hábito de aprender algo nuevo así es. y Pues que porque, no, en el fondo lo rechazamos porque es sí, distinto. sí, sí, Y sí. ese es el problema. Entonces, pero de a poquito, cuando vas haciendo eso, y además lo haces por compasión, Ujú. por solidaridad con toda esta gente que no tiene acceso al agua. Mira que ahora se está convirtiendo en una necesidad.
Y esto, pues, ¿desde cuándo se nos venía diciendo? Pero mucha gente decía, no, ¿cómo nos va a faltar el agua, no? De ninguna manera. Y ahora que estamos viendo desde la ciudad, ¿no? Estos problemas, pues tenemos que cambiar. Entonces es un momento, qué desgracia que sea a través de esta necesidad, pero vamos a tener que aprender y vamos a tener que hacerlo, porque ahorita ya nos está tocando a todos la racionalización del agua, y muy pronto, pues esta parte de la racionalización de los alimentos, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para seguir subsistiendo? Tenemos que aprender a fuerza todas estas cosas. Claro, tenemos que aprender no solamente esta parte, porque es un problema mundial también. Ujú. Y yo recuerdo cuando entré en la ecología se decía que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua. Y después era como ridículo que se vendiera agua. O sea, para nosotros es natural ir a comprar el garrafón, pero es un derecho humano. Pero también hay que aprender que hay compañías industriales, digamos, para producir una Coca-Cola se Así requieren es. 100 litros de agua, o sea, o una cerveza o algo así. La Coca-Cola menos. Pero son millones de botellas y la gente está acostumbrada a tomar eso, Ujú. la Coca-Cola por lo menos, que es un veneno Así es. que te hace feliz. Casi te dicen, toma Coca-Cola y eres feliz, ¿no? Y Entonces azúcar. es todo un lavado de cerebro que hacen con la información. Ujú. Entonces debería ya, pero son intereses económicos tan grandes que los gobiernos casi no pueden hacer nada porque son los que se llevan gran parte del agua. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el año 54, se extraía agua a 12 metros de profundidad. Hoy día es a más de 400 metros Así y ya es. sale el agua con metales pesados. Entonces, y eso es una promoción de enfermedades como el Sí, cáncer, claro. ¿sí? ¿No? Entonces la gente está en Ajá. una ignorancia tremenda en este sentido y lo que tiene que empezar a hacer es cambiar en sí misma, empezar a ahorrar agua lo más que se pueda, pero también participar en una fuerza que permita que no se extraiga el agua así desconsideradamente por cuestiones de negocio, Claro, claro. que no Así es. tiene que ver con apoyos a la vida Así realmente, es. ¿no? Ajá. Totalmente. Bien, Arturo, pues nos has platicado parte de tu vida y con esta integración de la naturaleza y cómo se van uniendo, diríamos, diosidencias, para que te vayan preparando para lo que hoy haces. Algo que me llamó mucho la atención de las cosas que me comentabas en el camino era esta parte de que a ti no te gustaba la relación con la naturaleza, de que incluso te ponían de repente a regar las plantas y tú lo negabas, ¿no? No te era tan agradable esta parte. Y cómo vas, todas estas cosas que se te van poniendo en el camino te van transformando y te van haciendo consciente, ¿no? De esta integración de la naturaleza. Para cerrar este programa, ¿qué nos puedes decir en cuanto a ese impacto que empieza a tener contigo esta integración? Y vamos a dejar para un segundo programa este término de la historia, ¿verdad? Así que le ponemos un continuará y algo de lo que él hace aquí en su casa con recomendaciones para todos ustedes. Entonces, dinos brevemente qué hay en este momento de esta historia, que ya es un hombre que está viendo, que está luchando junto con otras personas por la defensa de la naturaleza. ¿Cómo te vas conformando? Bueno, es todo un proceso de concientización. Y cuando ya te cae el 20 o la teja, como dicen en otros países, ya entras en eso. Entonces es lo que corresponde a tus talentos, a tu capacidad, qué es lo que puedes hacer, y lo que te está contigo, lo que te gusta también, de lo que, porque hay una diversidad muy grande de acciones que puedes hacer en la ecología y por la defensa de la tierra. Entonces a mí me tocó lo que te he platicado, lo que hemos visto, cómo es un proceso, y es un proceso que tiene que ver con cuestiones emocionales y con pararse un momento a reflexionar qué estás haciendo con tu vida, es decir, eh, qué sentido tiene lo que estás haciendo, porque ya hay estudios en la neurociencia que si te pones solamente a trabajar, a trabajar, a trabajar para conseguir dinero, la mayoría de las personas termina deprimido o
En este proceso también se produce mucha ansiedad, incertidumbre, temor, y si se logra algo, hay que seguir logrando algo, hay que seguir logrando algo, entonces entras en una vorágine Así es. que es un poco locura. Entonces, como la naturaleza, cuando estás en esa vorágine, vas a la naturaleza y te calmas. Y es por la frecuencia vibratoria que tiene la naturaleza, que tú estás sin darte cuenta, estás destruyendo por hacer tus negocios. Exactamente, ¿no? Entonces, es una gran contradicción también. Y es aceptar que estás así, o sea, no culparte ni nada, sino que has sido condicionado así. Y ahora cómo te desacondicionas de esa situación que te hace sufrir. Entonces, si sufres, es muy difícil que puedas hacer algo por defender la naturaleza, Claro. ¿no es cierto? Pero sufres en este sentido por la trampa en la que estás metida. Entonces hay que salir de la trampa. Y incluso puedes seguir haciendo lo mismo, si no se trata de que ya te salga y no hagas negocios, no, sino que te des cuenta, calmes tu mente y que abras un espacio para poder hacer cosas distintas que tienen que ver con la defensa de la tierra. Ujú. En realidad los derechos más grandes son los derechos de la tierra porque ahí estamos incluidos los seres humanos como otras especies nada más. Exacto, somos parte de Entonces esa vida. se amplía la visión, es Ujú. mucho más grande y puedes ser un ser humano útil. O Claro. sea, convertirte en un ser humano útil, no útil a tu bolsillo nomás. No, no, no. Ujú. Útil y responsable de la vida. Sí, Así es. Pues bueno, amigos, aquí terminamos este programa y pues continúa la segunda parte para el próximo, así que no dejen de vernos desde donde quiera que esté. Esto es Espiritualidad Científica. Bendiciones, Arturo, gracias por este momento y muchas pues nos gracias a vemos ti. en el próximo programa, no se lo pierdan. Jacqueline Briviesca, Que Espiritualidad Científica. estás viajando en la tierra, que volverás todo a ella, sin que te quiten la luz. Tú que estás viajando en la tierra, que volverás todo a ella, sin que te quiten la luz.